La orden que dio un señor Quirós y la orden que dio Simón Gómez es: los agarran y me los guindan vivos por la jeta. Y fue así. Teniendo toda esta experiencia, todas estas vivencias que usted se sabe, ¿por qué podría decir que a los gochos nos gusta tanto el poder? El complejo de Pueblo Nuevo le dejó el polideportivo, la plaza de toros, la UNED, el parque agropecuario, la hacienda Paramillo, la avenida España, le deja la vuelta, le deja la media maratón. Esos son elementos traídos de Colombia. Hola, hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a un programa más de Común y Corriente. Hoy tenemos a un invitado el cual da referencia a lo que es el ser tachirense, a lo que es conocer verdaderamente nuestro gentilicio, lo que es conocer verdaderamente nuestra ciudad, nuestros municipios, de dónde viene, por qué somos. De verdad nos llena de orgullo tener en este set de grabación a una persona tan importante para el Táchira, para los tachirenses, para recordarnos de dónde venimos y para dónde estuvimos y con quién estuvimos, ¿no, Ronald? Así es. Aunque otra vez el tema lo hablamos común y corriente, por ahí otra vez el tema de eso, señores. Pero bueno, para no dejarlo, pero vamos a seguir. Y para no interrumpirlo, de verdad, bueno, importantísimo nuestro invitado, de verdad que es una persona que además no va a aclarar muchas dudas de lo que fue el inicio de nuestra ciudad. Además también creo que hoy nos va a permitir a la gente conocer, pero ¿por qué así? Ya sé de dónde viene este nombre, por qué esta calle se llama así, y muchas cosas que a lo mejor muchos san cristobalenses no las conocemos, que yo no las conocía. Yo tuve la oportunidad hace tiempo de hablar con nuestro invitado como 20 minutos y le pregunté muchas cosas y me dio muchas cosas y yo salí sorprendido, que sé que eso hoy lo vamos a compartir. Así es, y es un inmenso placer para Común y Corriente hoy tener al cronista de la ciudad. Pero métale entusiasmo a eso. ¿Cómo sería? Nada menos que Luis Hernández Contreras. Una pequeña síntesis, porque sé que es muy extenso, quién es el hombre que conoce la historia de San Cristóbal. Y una pequeña reseña: nacido en San Cristóbal, abogado, especialista en gestión cultural y magíster en ciencias políticas. Es también músico y dirigió la banda Filarmónica Experimental del Táchira y fue invitado de otras orquestas de demás estados como Táchira, Mérida y Maracaibo. Fue director de Cultura de Bellas Artes en el periodo 1996-1999, presidente de la Academia de Historia del Táchira en 2 ocasiones y del Salón de Lectura Ateneo del Táchira, productor de programas culturales para radio y televisión. Se ha dedicado desde 1999 a escribir libros sobre la historia de su región, entre ellos 100 años de historia tachirense, 1899 al año 2000. Y desde el 2015 es el cronista oficial del municipio San Cristóbal. Eso se merece nada un aplauso. Más y nada menos. Eso se merece un aplauso. Bienvenido, profe. Sabe algo de historia, ¿no? Sabe alguito, sabe alguito. Nada más. Un cordial saludo a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros nos llena demasiado de orgullo que usted nos acompañe aquí, a que mucha gente que desconoce, sobre todo los jóvenes, pienso yo, ¿no? Sobre todo los jóvenes que desconocen que hay una persona en el Táchira que tiene tanto sentimiento por lo que somos nosotros y conoce tanto y se ha hecho a la tarea de investigar, de ir a lo más profundo de nosotros, de nuestro sentir, que es el Táchira, ¿no, profe? Sí, señor. El Táchira es una región única en el país. Los tachirenses no somos iguales que los merideños, los barineses, los yaracuyanos. Tenemos una manera distinta y eso está en los orígenes. Cuando se habla de la tachiranidad, eso es el espacio donde se mezclan distintas culturas. Nosotros tenemos un tanto de merideños, de godos merideños, tenemos de zulianos con una perspectiva distinta, tenemos de llaneros, porque los llaneros llegaron acá en tiempos de la Guerra Federal buscando paz en San Cristóbal,
Entonces, esa cultura se llegó a nosotros. Tenemos también de centranos, todos los delegados nacionales que Guzmán Blanco envió a San Cristóbal, esa cultura se queda en nosotros. Y tenemos de europeos, de franceses, de italianos, de corsos, de alemanes, que exportaron el café a los puertos de Hamburgo y de Nueva York. Y tenemos de colombianos, innegablemente. Cada tachirense no puede echar 2 o 3 generaciones atrás y consigue un colombiano. Así es. Entonces, esa multiculturalidad nos hace singulares en el país, porque además somos habitantes de frontera y eso nos marca fundamentalmente. Profe, hablando de eso, dicen que nosotros debimos haber, nosotros, San Cristóbal, el Estado, deberíamos ser más como parte de Colombia que Venezuela, por la cercanía. Tuve una conversación con un amigo que me decía que si nos ubicamos, estamos más cerca de Bogotá que de Caracas, que hemos adoptado algunas costumbres por nuestra ubicación geográfica más de Colombia, que es la diferencia de nosotros san cristóbalenses con nuestros venezolanos del centro de la ciudad, del oriente, del centro del país, del oriente del país, y que hay cosas que, como tú le dices, pues nos identifican marcadamente. Yo digo en broma que el rey Carlos III trazó mal la raya en 1777. O Pamplona hubiese sido tachirense, sí, o nosotros de allá. Exactamente. Entonces, por supuesto, había más cercanía con Bogotá que con Caracas. Ir a Bogotá ya había caminos y el trazo era más cercano. Ir a Caracas antes de 1925, primero había que bajar a Cúcuta, buscar el puerto de Los Cachos ir a lo que es la zona del ferrocarril, llegar hasta Encontrados, de Encontrados tomar una goleta, atravesar el lago de Maracaibo, llegar a Maracaibo, tomar pasaporte holandés, ir a Curazao, esperar el barco que venía de Nueva York y nos llevaba a Puerto Cabello, nos llevaba a La Guaira. Ese viaje era una travesía mínima de 9 días, 10 días, sin accidentes. Después, cuando Gómez inaugura la carretera transandina, que comienza, que estamos aquí en lo que es el puente de la Guayana, y nos vamos hacia Cordero y hacia La Grita y todo, ese viaje se reduce a 4 días. Y luego, en 1954, cuando el general Pérez Jiménez inaugura el puente Chama, el viaje se reduce a 12 horas. Y cuando el presidente León inaugura la vía entre La Pedrera y Santa Bárbara de Barinas, el viaje es de 12 horas. Profe, o sea que es y ahorita, hoy actualmente es más fácil nosotros ir a Bogotá que a Caracas, dependiendo de las circunstancias. Claro, pero viendo lo que tiene que ver y más económico, pues. Claro. Pero pertenecimos al corregimiento de Tunja y tenemos una influencia netamente colombiana. Eso es innegable. Pero, profe, hay algo ahí que yo también quería preguntar. El origen del tachirense, ¿de qué depende más? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros exactamente? ¿Qué es? De cómo se crea la sociedad tachirense. ¿De dónde viene esa cordialidad también? ¿No? O sea, ese sería el segundo. Exacto. Una expedición salió del Tocuyo buscando caminos para los ganados. Buscaban el camino de Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo poner esos ganados allá? Imaginémonos, esos señores salieron dirigidos por Alonso Pérez de Tolosa. Ahí, entre otros, estaba Diego de Lozada, que fundaría Caracas. Estamos hablando del año 1547. Y ellos llegan a lo que es más o menos La Pedrera y van subiendo, vadeando el río, que es el río Quinimarí, y se consiguen con este valle, que lo llaman el Valle de las Auyamas, como le decían los indígenas, las tribus de ese momento, de las Auyamas. Y ellos logran seguir el camino. Pero después viene, en 1558, viene Juan Rodríguez Suárez, que venía en otras misiones y él incumple y con el Cabildo de Pamplona y funda Mérida, y por eso se le abre un juicio, porque él no estaba facultado para hacer esa fundación. Entonces lo llama Valle de Santiago, porque es un 25 de julio que llega acá. Y Juan Maldonado cumple una misión del Cabildo de Pamplona en fundar una villeta de paso entre Pamplona y Mérida. Nosotros no somos una ciudad propiamente, porque cualquiera
que hubiese venido aquí en 1561 y se para en lo que es hoy día la Plaza Juan Maldonado y comienza a subir, consigue quebradas, riachuelos y agua por todos lados. Exactamente. Además, unas dimensiones de subidas y de bajadas que no es propicio para fundar una ciudad. Por eso aquí se funda una villeta de paso. ¿Qué es una villeta, profe? Un lugar donde pernoctar. Una ciudad dormitorio. Menos que una villa. Entonces era para pernoctar, para descansar. Entonces durante 200 años esto lo llamaron el lugarejo. Y cuenta Aurelio Ferrero Tamayo en su historia que no vivieron más de 100 personas. Yo he conseguido otros datos ya por los archivos de Mérida, porque nuestros archivos más antiguos llegan a 1822. Hacia atrás se perdió, se quemó en pira pública. Entonces los archivos que están en Mérida nos ayudan en ese sentido, a reconstruir un poco esto. El hecho es que esto durante 200 años no tuvo relativa importancia. Ya tiene importancia a finales del siglo XVIII y Bolívar viene aquí en 1813, se comienza la campaña admirable por San Antonio del Táchira, él viene acá a San Cristóbal y pasa a La Grita. Pero en 1820 Bolívar viene unas 8 veces a San Cristóbal y dimensiona la importancia geoestratégica de San Cristóbal. Usted se para en San Cristóbal y usted va directo al lago de Maracaibo, vence la montaña de San Camilo y va a los llanos y pasa a Angostura y vence lo que es la Lomas del Viento y pasa a Capacho, llega a San Antonio del Táchira y llega a lo que es la Nueva Granada. La Grita, que fue la ciudad de la época, no tenía esa ubicación geográfica de San Cristóbal. La Grita era más importante que San Lo Cristóbal. fue, claro, la Grita sí era una ciudad. Entonces esto no tenía la importancia de La Grita, pero esto no. Entonces cuando se dan cuenta que esto es importante y que aquí se da un producto después de 1840 que cambia la economía nacional, que es el café, que no se dio por allá, entonces la importancia de San Cristóbal. ¿Qué sucede? Nosotros pertenecíamos a la provincia de Mérida cuando se establece la disposición jurídico venezolana de 1824. Entonces la provincia de Mérida, ir a Mérida era muy lejos. Entonces 4 cantones solicitaron al general Carlos Luis Castelli, que tenía influencia sobre el presidente José Tadeo Monagas, la separación de la provincia de Mérida. Entonces nos separamos en marzo de 1856, es el 14 de marzo de 1856 y por eso esa fecha aparece en el escudo del Táchira. Es la erección, se llama así, de la provincia del Táchira. ¿Capital cuál? ¿La Grita? No. ¿San Antonio? No. ¿Lobatera? No. San Cristóbal. Entonces San Cristóbal es la villeta fundada por Juan Maldonado, no se dice Juan de Maldonado, sino Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán, que fue alcalde de Pamplona, que murió en Pamplona, que nació en Barco de Ávila, Salamanca, en un sector donde él asistía a su templo y asistía en el barrio donde él vivió, se llamaba San Cristóbal. Y el río de Salamanca se llama Tormes, y por eso él bautiza este río con el nombre Tormes. Que es Tormes y no Torbes. Tormes, pero en 1850 le empezamos a cambiar el nombre por la M por la B, entonces lo llamamos Tormes. Y nosotros cuando se creó la provincia del Táchira, entonces fuimos, no éramos tachirenses, sino tachiranos o tachireños. El gentilicio se denominó así inicialmente. Imagínate. Entonces de ahí viene esa sociedad que se conforma por todos esos grupos culturales que mencioné. Mandaban los merideños, estaban acá. Venían muchos zulianos, aquí se les rendía culto a la señora de la Chiquinquirá y había una colonia muy fuerte de zulianos. El vicario de San Cristóbal, que luego fue arzobispo de Caracas, era zuliano, era de la Cañada. Entonces había una gran fuerza del Zulia acá. Esa sociedad se va conformando por merideños, por zulianos, por barineses, que fueron los que emprendieron la dinámica económica, emprendieron la fundación de la Petrólea del Táchira, que es la primera empresa petrolera de Venezuela. Porque no fue en Maracaibo donde se descubrió el petróleo, se descubrió aquí, en la Alquitrana. Lo que llaman la Petrólea. La Petrólea, en 1878. Profe, y entrando un poquito, ¿cómo se llama los maracuchos cuando lo estén escuchando? Ustedes van a decir, vio que los gochos lo fundamos nosotros, que nada, esos maracuchos está con no, formaron parte de esa cultura, por supuesto, y ha sido una ciudad sumamente profe, más hablando importante. Ahora de la ciudad, y ahorita cuando usted hacía referencia en que era el río Torber, Tormes. y les cambiaron Tormes. Y le cambiaron
Así se llama el río en Salamanca. Exactamente. Así ha pasado con muchas cosas aquí en la ciudad, ¿no? Yo Claro. recordaba que no era la Aguacara, era No. Agua Clara. Agua Clara. Y la gente Agua Clara, Agua Clara. Después Agua de Clara, Agua Clara pasó a Agua Cara. Agua Cara. Cara. Los documentos municipales dicen Agua Cara, final del siglo XIX. Y luego la Agua Agua Cara. Cara. Como las cumbres, decimos, la panadería de las cumbres, no es las cumbres, es las cumbas. Y así cualquier sitio de San Cristóbal, ¿no? Claro. Cualquier sitio, cada sector tiene su porqué el nombre. Sabemos que la Hacienda Pirineos, la Castra, porque allí era una hacienda donde castraban, y así cualquier cantidad de cosas que eso, bueno, muchas personas a lo mejor no lo saben, ¿no, Y profe? muy seguramente, profe, disculpe, hay un término que se nos da, un mal término que se nos da a los sancristobalenses de decirnos gochos. ¿De dónde proviene esa palabra? Gocho el cochino que le Cochino. falta una oreja. Así es. A mí no me gusta el término. Y eso sucedió porque nosotros fuimos vistos de manera despectiva, porque Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez fueron muy duros con los centranos. Llegó un momento de la ofensa en que Castro dijo: no cobro andinos ni pago caraqueños. Es una frase muy fuerte. Entonces, esa denominación nos decían chácharos. Chácharos. Como aquel marrano. Ah, sí, los chácharos. Entonces ahí vienen los chácharos. Entonces era una manera despectiva. Pero de gocho, el término gocho viene más o menos, ya estamos hablando de los años 50, 60, que comienza a decírsele gocho de esa manera. Y algunos, sabemos, el presidente Pérez sí supo aprovechar lo del término gocho para el 88. El gocho Y así para el fue. 88. Y así fue, y eso quedó marcado de esa manera. Y nos dicen gochos en Caracas, en el centro, pero nosotros somos tachirenses. Así es. Doctor, hay muchas situaciones o cosas en la ciudad que se hicieron hace muchos años porque era un valle. Tuve la oportunidad también de por ahí leer de que la construcción de los viaductos era para unir unas partes de la ciudad. Sí, esto es una ciudad hecha a fuerza de los maestros de obra, de los agrimensores, de los ingenieros y de los arquitectos que la transformaron, que embaularon los ríos, las quebradas, los pozos, que rellenaron muchos espacios que se están abriendo hoy Otra día vez. porque está pasando el tiempo y no se han mantenido. Entonces esto es una ciudad de puro relleno. San Cristóbal tenía para 1930 18 puentes. Entonces lo que es la carrera 12 entre las calles 5 y 6, un puente. Si vemos la capillita de San Antonio por la 11, entre 7 y 6, otro puente. Entonces de esos puentes viejos queda el puente Niquitao. Entonces usted me hacía la pregunta sobre los viaductos. ¿Cómo conectar? Si Juan Maldonado funda en la Plaza Maldonado, ayer esa era la Plaza Mayor. Entonces en la Plaza Mayor, San Cristóbal, para una época no tenía más norte sino hasta la calle 9, Salón de Lectura. Al este, Plaza Parque Bahía. Sucre. Al oeste, Bueno, sí. nada. Todo lo que es Puente Real, 23 de Eso enero, no. eso no existía. Y hacia el sur, nada. La Sabana. Que la Sabana del Higuerón, después la Sabana, después la Concordia. Entonces, ¿cómo conectábamos la Sabana con San Cristóbal? El paso era bajando si nos paramos en la puerta del Palacio Episcopal, caminamos 8 y de era diciembre. bajar y Sí, volver a subir otra vez a donde era la cárcel. Ajá. O nos metíamos por el Aguacara, detrás de la bomba, pasamos el puentecito y hay una cuesta que sale a la 19 de abril, La que cuesta- es pedestre, la cuesta del descanso. Por ahí fue donde entró y salió Bolívar en 1820 muchas veces. Ahora, ¿cómo conectábamos con San Cristóbal? Eso fue la ilusión del general Pérez Jiménez, pero no lo logró. Entonces, ese puente lo hace el gobierno del presidente Betancur y se inaugura el 11 de octubre de 1960, con la presencia del ministro de Obras Públicas de Venezuela, Rafael de León, y del ministro de Obras Públicas de Colombia, que fue un ingeniero que transformó Bogotá y que presidiría Colombia, que se llamó Virgilio Barco,
que fue un transformador porque era un ingeniero que tuvo poder político. Entonces se conecta el viaducto y se hace en 1960. Ahí se conecta la Concordia con San Cristóbal. Yo quiero hacer una preguntita. Doctor, ¿usted toma whiskycito? ¿Usted toma...? Claro. ¿Cómo era con usted sentarse en un whiskycito y que usted nos cuente todo? Yo quiero hacer un paréntesis. Llegó nuestro Juan de Maldonado. Señor Carlos. Llegó Juan de Maldonado y Yaquirán. Juan Maldonado y Yaquirán. Doctor, hablando de eso, con usted. Estaban hablando de tomarse unos whisky, el doctor se la pasaba en la casa de mi abuelo tomando whisky. Pero por eso, Bienvenido Carlitos. al Táchira. Humberto Maldonado. Claro. Bienvenido, Carlitos, bienvenido al Táchira. Claro. Era más joven, no más chiquito. Claro. Carlitos, bienvenido al Táchira nuevamente. Sé que estuviste por ahí en España. Gracias, hermano. En Sí, tu sí. matrimonio, en tu situación sentimental que ya está aclarada. Y estuve averiguando Seguimos. lo tuyo del matrimonio homosexual. También. No, el tuyo, más que todo. No, ya lo averigüé, Ya. sí puedes. Pero ahorita el profe nos Programa da la el tema historia. y también lo del bypass Nos da sale la más barato historia. allá. Nos da la historia. Carlitos. Mira, yo quiero decir algo importante allí, ¿no? Escuchando aquí al profesor. De verdad que en lo personal se me infla el pecho de escucharlo. Nunca había tenido la oportunidad de conversar con él. Y yo me quedo anonadado de escucharlo, profe. O sea, de ver que una persona nos conozca tanto y conozca tanto lo que yo siempre digo que es que al tachirense, ¿no? A lo que nos ataña, que somos nosotros mismos, de dónde venimos. Yo siempre digo que en el tema político hablo, solamente para hacer un paréntesis allí, de que a mí no me gusta hablar del pasado. Pero con usted sí nos gustaría hablar del pasado siempre, porque qué bonito habla el profesor y qué bonito es de saber que no tiene ni un titubeo de algo que diga, no, profe, es que me voy a... No, va tan consecuente con lo que habla que yo en lo personal nunca me había puesto a tenerle atención tanto a algo que tenga que ver con una persona como el profe. Por eso quiero preguntarle, profe, ¿de dónde viene ese gusto usted a saber de nosotros? ¿O cómo nace eso? Quisiera saberlo. Porque me crié con gente adulta y conocí gente adulta que me contaba San Cristóbal. Uno de mis vecinos fue Antonio Ramón Rey. Él nació en 1910, él fue maestro de obra y él ayudó a hacer el Palacio de Gobierno de los Leones. Era un niño zurronero, que era un asistente para subir cajas de arena. Y él vio a Jesús Uzcategui haciendo los leones. Jesús Uzcategui encerró los leones en madera, bebía mucho y aquellas monas las dormía allí al lado de los leones. Entonces los demás le decían al general Eustoquio: general, allá está Uzcategui borracho, para que lo castigara. Y el general Eustoquio decía: no está borracho, él está echando cabeza. ¿Cómo me va a terminar esto? ¿Vio? Y a veces era uno borracho, entonces dicen, no, es que uno está... Recordemos aquel programa de final de temporada. Doctor, cuando usted dice zurronero, era un niño, por eso es que le dicen este zurrón. No, era un niño, era un oficiante de la albañilería. Pero el zurronero tiene que ver con el zurrón, le dicen este zurrón. No, eso es otro término. Ah, no es, bueno, claro. es que tiene que Somos ver coloquiales, por favor, señor Serpa. Pero por eso, profe, pero ¿de dónde nace claro, eso suyo? O sea, claro, porque ¿qué lo lleva a eso? conocí gente y mi papá me hablaba de la vieja San Cristóbal, que él vivió, la que sus abuelos vivieron. Entonces me fui empapando de esos temas. Yo me gané un premio de historia de Diario de la Nación cuando tenía 15 años, era un adolescente, y yo dictaba las clases de historia en el Liceo Simón Bolívar. Me decía el profesor Carlos Batista Hernández, dé usted la clase, y yo daba la clase de historia sin ningún problema. Entonces me fui metiendo en ese tema, fui viendo los libros tachirenses, fui leyendo desde muy joven, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente muy valiosa de acá. Yo fui amigo de Marco Antonio Rivera Useche, que dirigió la Banda del Estado, pero él era de 1895. Yo era un muchacho de 20 años y él era un hombre de 85 años. Lolita Robles, profe. Eso ya es más acá. Ya Lolita la conocí también. Se creó un premio Lolita Robles cuando estuvimos allí en el Consejo Municipal de una época. Pero conocí a Ramón J. Velázquez y conocí a gente que investigó el Táchira. Entonces, pues yo me dediqué a investigar el Táchira. Esto no es nuevo. Yo tengo en este oficio de investigando y revisando casi 40 años. Ahora, profe, yo sí quería entrar un poquito también en lo que tiene que ver esa investidura de lo que significa ser el cronista de la ciudad.
yo siento que ha faltado, no sé de quién, por parte de quién, para no entrar ahí, pero debería ser como el alcalde y el cronista. O el cronista muchas veces asesorar al alcalde, porque hemos tenido que ni siquiera saben el por qué se llama una calle así, el No por se qué dejan asesorar. Exactamente. No se dejan y yo asesorar. considero muy personalmente que tampoco se le ha dado El valor. Lo que ese hablábamos es aquí. el valor a la persona que asuma ser el cronista de la ciudad, porque considero que simplemente lo postulan una serie de personas que a lo mejor tampoco ni saben por qué la ermita se llama la ermita, ni por qué dice sí, el cronista, vamos a decir, pero no se le ha dado, ¿verdad, profe? Porque lo conocí también al cronista pasado, que era Doctor JJ Villamizar Villamizar, Molina. que también era un cuadro, era una Biblia abierta, Sí. lo que usted le pregunten, y simplemente, y lo tengo que decir con mucha personalidad, simplemente los invitan a actos centrales cuando necesitan que el profesor le hable de la calle X o hable, pero no se le da el valor real que tiene ser el cronista de la ciudad, porque bueno, lo dice Henry. Se queda anonadado de todo lo que usted sabe, de todo lo que usted dice, y son personas que deberían estar al lado del despacho del alcalde. Bueno, Sí, ahorita más con razón. y en este tema, porque Bueno, este caraqueño. El alcalde ahorita no sabe cuál es la Plaza de los Mangos. Sí, ¿Cómo no sabe, Ronita, pero cronista? tenga cuidado, no le pegue No, el la F. Plaza de los Magos no sabe. Bueno, profe, sé que este programa también tiene que ver un poquito con. diciendo dónde queda el seguro, ¿no? Que Manolo lo tuvo que ayudar. Yo creo que lo más importante de resaltar ahí lo que dicen ustedes es que nos conoce a nosotros, Claro. a los tachirenses. Porque puede conocer la ciudad, todo lo que quiera conocer de eso. Es más, que sería hasta para orden de catastro. Decir, mira, aquí pasaba una quebrada, tal cosa, no hagan aquí tal cosa porque esto es Exactamente. relleno, esto es tal cosa. A mí que me gusta el tema Además, de la construcción. profe. Pero lo más importante, Ronald, Tú estás de es. la mano, sí. No, en serio. Lo más importante es que nos conoce a nosotros. A nosotros. Y eso tiene un valor tan grande que es incalculable. Así es. Y también que deberían de tomarlo en cuenta para todo, realzar para todo. la historia de nuestra ciudad, un espacio donde... El cronista es un funcionario que depende de la Cámara Municipal, designado por la Cámara Municipal. El cronista no es designado por el alcalde, es Cámara Municipal. Consejo Entonces, Municipal. la Cámara Municipal, si vemos, ayer se presentó memoria y cuenta del Consejo Municipal, y el cronista está el presidente tal, y está a la derecha. O sea, está por El encima cronista está a de la muchos derecha. directores y de todo. O sea, tiene un rango en ese sentido. Hemos sido solo 4 cronistas oficiales de la ciudad. Rafael María Rosales, Marco Figueroa, el doctor Villamizar, que fue 55 años cronista, y yo ocupo ese cargo desde hace 8 años. Cronista oficial de la ciudad de San Cristóbal, del municipio, porque cronistas hay muchos. Hay gente que conoce mucho el tema y gente que yo consulto. Por ejemplo, gente como en el área del deporte, gente como Homero Duarte Corona, periodista, conoce de eso. Gente como Armando Rosales Cárdenas, que maneja el protocolo y esa serie de detalles. Entonces yo tengo gente a la cual yo llamo y consulto, porque hay detalles que no están en los documentos. Entonces, lo triste es que voy aprendiendo, voy descubriendo cosas, y ya la gente que le podía consultar no está. Desapareció. Entonces, los que consulto son más o menos de 82, 84 años. Pero que diga gente de 90, entonces es eso complicado. El cronista es órgano asesor de la Cámara Municipal, del alcalde y de la Contraloría Municipal. Entonces, que lo utilicen o no lo utilicen, la Cámara sí me utiliza. La Cámara me utiliza. Pero algunos alcaldes no. Entonces se olvidan de ese detalle. Y todo eso, ¿tú lo dejas documentado, profe? Claro, se está levantando una documentación de eso y yo subo eso en las redes sociales. Yo tengo por Twitter Cronista de San Cristóbal y por Instagram Historia Táchira. Entonces, todos los días, estos días no porque he tenido crisis de internet en el sector donde vivimos, pero la información completa, los símbolos, usted busca, escudo del municipio, himno del municipio, que la gente no se lo sabe, bandera del municipio, todos los detalles que están allí, lo hicimos por sectores, los viaductos, el viaducto viejo, el viaducto nuevo que lo hizo el doctor Espejo, cómo fueron llenándose las avenidas de San Cristóbal. Todo ese sector se está haciendo. Estoy levantando ahorita los edificios de hace 60 años hacia acá. Entonces,
este edificio cuando se inauguró, este edificio por qué se llama así, y estoy con los barrios de San Cristóbal. La gente vive en Marco Tulio y no sabe quién es Marco Tulio Rangel, la gente vive en Genaro Méndez, no sabe quién es Genaro Méndez Moreno, la gente asiste a la escuela Ramón Buenahora, no sabe quién es Ramón Buenahora. Esa es la tragedia que existe. Entonces nosotros vamos a Colombia o a otros países y allá colocan una placa, aquí vivió fulano de tal. Eso es increíble que Aquí no, aquí se olvida eso. La gente aquí no sabe cuáles son las esquinas. Por ejemplo, hablando con su abuelo, con mi amigo el profesor Maldonado, José Humberto Maldonado, era decir, de la esquina de Nueva York a Monte Carlo. ¿Dónde queda Nueva York y dónde queda Monte Carlo? Nosotros ya no sabemos eso. Entonces, de Nueva York a Monte Carlo se perdió. Ajá. Estamos hablando de la esquina de Traqui, ahí en la esquina, y subimos. Esa es Nueva York es ahí en la esquina de Traqui, que era Cárdenas y compañía, y Monte Carlo está en la cuadra al este. Entonces, las esquinas de San Cristóbal eran de esa manera. La esquina de la Flor de París, la esquina de la Casa Fontana. Entonces, la ciudad se manejaba en una nomenclatura distinta. Señor. Profe, ahora otro tema muy controversial que siempre se ha hablado es la Capilla de los Horcados en Barrio Obrero. De ese tema que siempre ha habido y nunca se ha explicado, a lo mejor bajo la ignorancia que estamos viviendo en cuanto al tema de historia, pues no sabemos la historia real de la Capilla de los Horcados. Eso fue el 30 de septiembre de 1920. La capilla es un poco más abajo, casi a mitad de cuadra. Lo que pasa es que abajo no llamaba la atención, había que subirla. Esos fueron dos muchachos, Francisco Gómez y Gabriel Chacón, que formaron parte de la invasión que levantó el coronel Roberto Fossi y que apoyaban a Juan Pablo Peñalosa. Ellos querían asesinar a Eustoquio Gómez. Eso no le salió bien y atentaron contra un sobrino de Eustoquio, contra Evaristo Gómez. Eso salió mal. Algunos decían que eran colombianos, no eran colombianos, eran de acá. Uno nació en el Corozo y los capturaron. Entonces yo, a través de oralidad, mi suegra me contó que la suegra de ella, la abuela, vio a uno de los muchachos cuando lo subían por la calle 9. Entonces, con un paño que se lo quitó y se lo dio a otra señora, y los llevaron, y a ellos los guindaron vivos. La orden que dio un señor Quirós y la orden que dio Simón Gómez es: los agarran y me los guindan vivos por la jeta. Y fue así. Los guindaron y los fusilaron. Y los dejaron ahí. Lo dejaron ahí y la madre de uno de ellos enloqueció. Y después se inició un juicio penal contra los herederos de Eustoquio Gómez. Era como para dar una enseñanza, profe. Era un escarmiento porque... Pero para que se hiciera público. Claro, lo notaron de esa manera. Pero después viene una situación complicada en ese sentido. De ellos no quedó acta de defunción, ni civil ni eclesiástica. La he buscado, no aparece. A ellos no los asentaron. ¿Quién los iba a asentar en esa época? Entonces la Capilla de los Horcados es eso, es uno de los tantos episodios del gomecismo. Gómez ya atenúa, ya es menos rígido después que llega el obispo San Miguel a San Cristóbal. El obispo San Miguel llega en noviembre de 1923 y tal vez le daría vergüenza ser tan arbitrario con un hombre de la iglesia al lado, que además fue un santo en vida, que fue San Miguel. Entonces, cuando muere Cipriano Castro, en 1924, en Santurce, Puerto Rico, le dicen al general Gómez: ya es bueno de que tanta rudeza allá en el Táchira. Entonces deciden cambiar a Eustoquio. Y traen a un hombre manso, que fue Juan Alberto Ramírez, que hizo su jugada. Cuando Eustoquio se fue a mover, ya tenía todo lo militar y lo policíaco, todo controlado. Muñequeo. Y no pudo hacer nada. Y se va a Eustoquio. Y fue un hombre liberal. Y entran los exiliados colombianos el 24 de julio de 1925. Y dice Abel Santos: no somos ni una décima parte de los que nos fuimos, que esta ola roja e incomprensible nos llevó a la tierra colombiana. Se fueron más de 30.000 a lo largo de 14 años. Imagínese eso. Profe, hay una pregunta que yo quiero hacer. Sí, señor. Ya estamos llegando al final del Yo tengo programa una también. Ok. No, usted primero. Tranquilo. De primero, pero no hay problema. Profe, sáquense a pasear. Profe, no importa, Profe, pero bueno, está bien. Profe, pero ¿por qué Barrio Obrero? Pues entonces yo no quiero preguntar por qué Barrio Obrero. No, ya va. Yo quiero preguntar. Tú que sabes de la historia de nosotros bastante. Hay un pueblo que dicen que no pudo dominar Gómez.
¿O eso no está dentro de la historia de aquí? ¿O es solamente un cuento? Si lo dice con el así con el pecho hinchado, tiene que ser que ni queda. No. Hay un pueblo que dicen que Gómez nunca pudo dominar, que fue rebelde o reverente hacia el dominio de Gómez. Pregonero son los chácaros, sí. Pero porque pregonero. ¿Por qué los chácaros, profe? ¿Por qué los chácaros? Son términos como los que hablamos al comienzo. Profe, lo puse a pensar un poquito. No, porque el pueblo es Gómez, pero es lo siguiente. Ahí se refugia Juan Pablo Peñalosa. Y esa gente estuvo siempre en contra de Eustoquio Gómez. Entonces Eustoquio envió un telegrama que decía Roberto, Candelario y Mateo. En clave, Roberto, roben, Candelario, quemen, Mateo, maten. Y es la invasión de 1920 después de los ahorcados. Entonces Pregonero es saqueado completamente por dos generales, Isaías Vivas y el general Aurelio Amaya, que condujeron esa masacre en Pregonero. Le quemaron las condecoraciones y las cosas de José de Jesús Sánchez Carrero, que era capitán que peleó en la Primera Guerra Mundial, que fue héroe de la Legión Francesa, y su mamá vivía allí. Y todo aquello cayó en la invasión a Pregonero. Pero hay una ciudad que es indómita, que nunca la han podido tomar, que es San Cristóbal. Somos indómitos entonces. Claro, San Cristóbal ni Cipriano Castro la pudo tomar. Cipriano Castro intentó en 1899, y las memorias de Heinrich Rode, el alemán que conducía la Van Diesel Rode, estamos en la casa Steinfort, al lado donde venden telas, lo que era antes la Galería Americana. En esos techos, dice la memoria, caía como agua de lluvia la sangre de los muertos ahí en esos techos. Pero San Cristóbal no pudo ser tomada. En 1899, San Cristóbal no pudo ser tomada por Castro León en abril de 1960. Podemos dar fecha, hoy es 20 de abril. Bueno, 20 de abril de 1960, Castro León dio el golpe ahí en el cuartel Bolívar, y no pudo tomar San Cristóbal. Una resistencia civil fue en contra de ese golpe de Estado. O sea que siempre nos ha caracterizado esa la irreverencia. San Cristóbal ha sido una ciudad que no ha podido ser tomada. Ay, cómo tenemos que enseñar a estos políticos de ahora un poquito de eso. Un poquito. ¿Cuál era la pregunta, Carlos? Teniendo toda esta experiencia, todas estas vivencias que usted se sabe, ¿por qué podría decir que a los gochos nos gusta tanto el poder? Porque existe una vocación del poder por el aislamiento del Táchira y distante del poder nacional. Nosotros fuimos una región autárquica, que nos gobernamos por sí mismos, distintos del poder. El Táchira, la capital era Mérida. Cuando Guzmán cambia la geografía política, se crea el gran estado de los Andes. Táchira, Mérida, Trujillo. Capital Mérida. Era muy distante. Entonces nos sentíamos en minusvalía. Después de haber sido estado Táchira, pasamos a formar parte del gran estado de los Andes. Caracas, distante completamente. Entonces se creó una vocación política que Cipriano Castro aprendió de los liberales colombianos. Entonces había que tomar el poder a la fuerza para poder llegar allá y acabar con los vestigios del liberalismo amarillo. Entonces Cipriano Castro le dijo a una señora, Misia Belén, en Caracas, le dijo: adiós, Misia Belén, me voy, pero no volveré por barco porque mareo mucho. Le estaba diciendo en clave que viene una expedición por tierra. Entonces esa expedición llega allá. Cuando llegaron a la Casa Amarilla, ahí en la Plaza Bolívar de Caracas, le dijo Castro a Gómez: compadre, hemos llegado para mandar 50 años. Y no se peló. Mandaron 46 seguidos, desde 1899 hasta 1945. De ahí hemos tenido la vocación del poder. Tenemos 7 presidentes constitucionales formales. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez en 2 ocasiones y Ramón J. Velázquez. Tenemos 3 que fueron encargados de la presidencia de la República: Emilio Constantino Guerrero, Mario Vargas Cárdenas y Carlos Andrés Pérez. Tenemos 3 que fueron miembros de juntas de gobierno: Mario Vargas Cárdenas, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Luis Araque. Y tenemos 2 que estuvieron a punto de ser presidentes, pero el destino se les atravesó: Diógenes Escalante y Ángel Biagini. ¿Tenemos o no tenemos vocación por el poder político? ¡Que viva el poder de Táchira!
sereno para el Táchira. El Táchira para... Los tachirenses, Ronald. El Táchira para los tachirenses. Lo viste cargando. El Táchira para los Que tachirenses. puso esa chaqueta Bueno, naranja. tenemos algo que rescatar. No, otra pregunta cada uno. No, porque Pregunta lo que ya- quiera de la ciudad, algo de la ciudad. Tenemos algo importante que decir. Yo de verdad creo que todos nos sentimos en este panel demasiado orgullosos de usted, profe. Y complacidos. Nos hace retroceder. No. Se mete en la Si película. no fuese porque este programa tiene unos parámetros en el tema de las redes sociales, en lo que llevamos, en la televisión, en todo lo que salimos, yo me quedo aquí escuchándolo, profe, y 2-3 horas y de verdad que no hay ninguna opción para uno aburrirse o sentirse que está cansado o algo. No, para Yo lo escucho y quedo ahí impregnado de usted y no sé, como queriendo saber más, como que... Bueno, yo repito, uno escucha al profesor y como que retrocede y se ubica en ese momento y bueno, algo... De algo verdad, importante. Es cosa de, es decir, la tragedia es no conocer, Así porque es. somos así. O sea, nosotros somos una ciudad indómita en ese sentido. El presidente Betancur, Adeco, tuvo que gobernar con 3 copellanos en su quinquenio presidencial. ¿Por qué? Porque él sabía que Acción Democrática no tenía fuerza política en 1959. Entonces fue habilidoso en ese sentido. Gobernó con esos 3. Pero usted le pregunta a gente de los partidos políticos, que yo he conversado este tema, y ni siquiera sabe quiénes fueron Edilberto Escalante, Balmore Acevedo Amaya o Seferino Medina Castillo. Fueron los gobernadores de esa época. No quieren primaria. Entonces, entonces para eso, nosotros somos una ciudad que nos conocemos ante el mundo por la Feria Internacional de San Sebastián. ¿Gustenos o no? Doctor, la feria antes dejaba algo a la ciudad, ¿verdad? Claro, y la feria le dejó a la ciudad el complejo de Pueblo Nuevo, le dejó el polideportivo, la plaza de toros, la UNED, el parque agropecuario, la hacienda Paramillo, la avenida España, le deja la vuelta, le deja la media maratón. Esos son elementos traídos de Colombia. ¿Por qué? Porque Hugo Domingo Molina, con sus amigos que iban a las ferias de Manizales y de Cali, vieron allá ese movimiento. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos esta fiesta allá? Perfecto. Y le dijo el doctor Romero Lobo, háganla. Y para eso trajeron al más famoso torero del mundo en el momento, que era el que movía el turismo, y las habitaciones de San Cristóbal se ocuparon todas, y los hoteles se ocuparon. Entonces, porque venía el cordobés, y le pagaron $17,500 por esa tarde En ese tiempo. en la Plaza Venezuela. Pero esto trajo turismo Plaza como de la nunca. Madera. Y surgió Ya una era frase de Omar Mesa Ramírez: San Cristóbal, ciudad cordial de Venezuela. San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad. Profe, por eso es nuestra afición al ciclismo, ¿no? Eso viene de allá. Colombia. ¿Saben que hay algo importante allí que le vamos a pedir al profesor? Ajá. Profe, queremos un segundo programa con el profesor. Sí, no hace falta. Mucho para más. conversar muchas cosas más y que la gente del Táchira... Y ojalá ese programa sea... pudiese No, lo ser vamos a hacer afuera, en lo vamos a una hacer plaza, afuera. donde usted Ese quisiera. programa- ¿Dónde quiere Una usted, escalera. profesor? ese- ¿Dónde le gustaría que fuera el próximo Claro. programa? ¿Dónde? Un lugar Ahí sí, histórico. el salón de lectura. El salón de lectura. salón de lectura. Porque ahí surge la ciudad que conocemos. Bueno, Qué bien. Ahí va a ser. ahora, vamos a gracias. hacerlo en el salón de lectura. Lo vamos a hacer, claro, que tengamos el permiso de estar allí. Sí, nosotros. sí, ya tenemos un enlace. Cuente con eso. Hay que Ya tenerlo tenemos allí, una segunda emisión con el profe, de verdad. No sé si alguien tiene algo que acotar. Sí, yo tengo que contar algo, profesor, de parte de la cantina y como en casa, un pequeño obsequio para Muchas que le gracias. guste en su casa. Muchas gracias. Muy Bueno, gentil. profe. Bravo. Gracias. Sí. Dios les pague. Gracias por venir, profe. A ustedes. Gracias. Gracias por venir. Pero antes de despedir nuestro programa, hoy que quedamos con ganas de escuchar más historia, queremos recordarle, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden nuestras redes sociales @común y corriente SC. Muchas gracias, profe. A ustedes. Fuimos, profe. Profe. Gracias.